Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todo público que está observando la presentación de clase de Epidemiología Estadística Descriptiva dictada por el doctor Oscar Moreno. Bueno, doctor, lo invito a que pueda enseñarnos un poco más de este tema. Muchísimas gracias a los organizadores del curso por la invitación para poder estar unos minutos compartiendo con ustedes sobre un tema básico, fundamental a la hora de abordar los problemas estadísticos y a la hora de analizar los resultados. Todos nosotros estamos expuestos, y creo hoy más que nunca, a información de estadística. Los periódicos nos ofrecen estadística, la televisión nos ofrece estadística. Tenemos muchos medios por los cuales estamos recibiendo información que es importante entender para poder tomar decisiones adecuadas. Y más aún, si nosotros estamos desarrollando investigación y generando conocimientos, generando conceptos a través de la recolección y el análisis de datos, es importante que sepamos cómo presentar estos datos y qué alternativas tenemos dependiendo de las variables con las que nos encontremos trabajando. Entonces, básicamente ese es el objetivo del día de hoy, hablar un poco de la estadística descriptiva, que es la descripción pura de los datos. Su objetivo es organizar, entender y resumir, presentar, interpretar el conjunto de datos. Nosotros tenemos datos que hemos recolectado de una investigación a través de una encuesta, a través de un censo. Estamos analizando de repente datos que otras personas han tomado, estamos haciendo análisis de datos secundarios. Eh, y lo que vamos a hacer en primer lugar es explorar nuestros datos, visualizar qué es lo que tenemos. Y para eso hacemos uso de la estadística descriptiva. Como les decía, nos va a permitir organizar, resumir, presentar y posteriormente interpretar un conjunto de datos. Ese es el fin de la estadística descriptiva. Para poder realizar estadística descriptiva, para poder realizar análisis estadístico, es importante, es muy importante que nosotros entendamos ante qué variables nos estamos presentando, porque ellas van a determinar muy bien el tipo de operaciones que podemos realizar con ellas o no. Hay variables que van a aceptar cierto tipo de operaciones matemáticas, mientras que otras no van a permitirlas. Entonces tenemos que saber ante qué variables nos encontramos. En primer lugar, ¿qué cosa es una variable? Una variable es un atributo que varía, ¿no? Como su nombre lo indica, varía. Entonces, si yo tengo un estudio en el cual quiero saber los factores asociados a mortalidad por COVID-19, de repente una de mis variables será sexo, ¿no? Que puede ser sexo femenino o masculino. Otra variable será la edad, porque los pacientes tienen diferentes edades. Pero imagínense el caso de un trabajo de investigación que lleva por título factores asociados a la mortalidad postparto. Y una de las variables le colocan que es sexo. Esto no podría ser, porque el sexo, dado que es mortalidad materna, por lo menos hasta donde vamos al día de hoy en la práctica común y con la ciencia actual, solamente podría darse en el sexo femenino. Entonces no habría cómo decir que el sexo es una variable, sino en este caso es una constante. Y eso es algo que deben de entender muy bien, porque muchas veces cuando escucho, sobre todo estudiantes, conversando, discutiendo los diferentes trabajos de investigación o incluso proponiendo sus propios trabajos de investigación a forma de tesis, a veces confunden las variables con las constantes, ¿no? Y aquellas cosas que son constantes no van a cumplir ni van a tener que estar sujetas a los mismos parámetros de las variables. Pero bueno, dado que el análisis estadístico lo vamos a hacer sobre variables, es decir, sobre atributos que varían, que cambian, tenemos que hay dos tipos de variables, unas que son las variables categóricas y otras que son las variables numéricas, ¿no? En alguna bibliografía las encontrarán como variables cualitativas y variables cuantitativas, pero yo usualmente prefiero llamarlas como categóricas y numéricas. En la mayoría de libros de inglés, ustedes van a ver que les van a llamar categorical variables and numeric variables, no le van a decir cualitativas y cuantitativas, sino que ese término lo van a reservar para no tener confusiones en el tipo de investigación, cuando tienen investigación de tipo cualitativo o investigación cuantitativa, que nada tiene que ver con el tipo de variables que ustedes tengan. Ese es otro error común que a veces se presenta, sobre todo entre los que recién estamos empezando a hacer investigación, pensar que la investigación cualitativa es aquella que trabaja con variables categóricas y que la investigación cuantitativa es la que trabaja con variables numéricas.
Desde el momento en que hablamos que estamos usando estadística descriptiva, nos encontramos ya en un campo netamente cuantitativo. Entonces, la investigación cuantitativa va a hacer uso de la estadística, mientras que la investigación cualitativa, si bien se puede usar algunas herramientas estadísticas, el fin como tal no es la cuantificación de los datos, no es la medición de los datos, sino la presentación, el análisis de la calidad de los datos, del contenido de los datos, de los fenómenos que están evolucionando alrededor de ellos, que es lo que va a hacer la investigación cualitativa, diferente del caso cuantitativo. Entonces, bueno, con ese preámbulo, regresando a variables, las variables pueden ser de dos tipos, categóricas o numéricas. Las variables categóricas son simplemente nombres o atributos. Estas variables no van a permitir operaciones matemáticas y esto es muy importante. Vamos a ver más adelante algunos ejemplos de errores que podemos cometer con esto. Mientras que las variables numéricas son valores que tienen un orden y distancia conocidos. Por lo tanto, se pueden realizar operaciones matemáticas sobre las mismas y se pueden hacer cálculos diversos, ¿no? Ahora, dentro de estas variables existen subtipos que vamos a ver más adelante, pero la primera gran disquisición, la primera gran diferencia que tenemos que hacer es si nos encontramos frente a una variable categórica o a una variable numérica. Las variables categóricas no pueden transformar variables numéricas, pero las variables numéricas pueden ser reducidas de escala, y eso es una transformación de los datos que podemos hacer, para poder ser analizadas como si fuesen variables categóricas. Entonces, podríamos decir que un término más general de las variables numéricas es que pueden incluir las 4 escalas de medición, en tanto que las variables categóricas solamente las 2 primeras. Y vamos a ver a qué se refiere esto. Y algunos ejemplos de variables, sean categóricas y numéricas o cuantitativas categóricas. Ya saben que esos términos hay que tenerlos en cuidado. Por ejemplo, variable numérica o cuantitativa, tenemos la temperatura, medida en grados centígrados, medida en grados Fahrenheit, en grados Kelvin. En cualquier unidad de medición física que ustedes le coloquen, esto de aquí va a ser una variable cuantitativa. Pero la misma temperatura puede estar medida como variable categórica si es que, por ejemplo, yo la pongo con valores finales de agradable o desagradable, o frío, caliente, o tolerable, no tolerable, ¿no? Entonces, dependiendo de qué es lo que estoy midiendo, la variable de temperatura podría estar medida como una variable categórica o cualitativa. Otra variable, la densidad poblacional, que es la cantidad de personas por bueno, aquí le ponen por milla cuadrada, para nosotros por kilómetro cuadrado, la altura en centímetros, la altura en pulgadas, la altura en cualquier unidad que quieran. Pero, por ejemplo, si a la altura ustedes lo ponen como pequeño para la edad, adecuado para la edad y grande para la edad, dejó de ser una variable cuantitativa y pasó a ser una variable categórica. Entonces, hay que ver qué podemos hacer esa trasladar y transformar una variable de tipo cuantitativo al tipo categórico. De manera diferente, no podemos hacer esto para las variables categóricas. Por ejemplo, el tipo de clima. Tenemos clima húmedo, seco, templado. No lo podemos transformar en una variable numérica. De repente, la humedad como un atributo del clima podríamos medirla como variable numérica. La temperatura del medio ambiente la podríamos transformar. Pero el tipo de clima, si es seco, árido, bosque, pantano, nublado, montaña, no lo vamos a poder cuantificar. Y como no lo vamos a poder cuantificar, no podemos realizar operaciones numéricas. De repente, en el momento de trabajar esta variable en algún paquete o software estadístico, vamos a tener que reemplazar sus valores finales por números. Pero eso no quiere decir que podamos hacer operaciones matemáticas. Tengan cuidado con eso, porque a veces hay variables que nos tientan a hacer operaciones matemáticas con ellas o a tratarlas como variables cuantitativas cuando en realidad son variables cualitativas. Por ejemplo, aquí les ponen una, el código postal. El código postal es un número. El código postal es un número y si ustedes ponen ese número, es simplemente una etiqueta de categoría. No les permite hacer operaciones matemáticas. No les permite hacer ningún tipo de cálculo que sea válido. En nuestro caso no es tan importante a veces el código postal en el Perú, pero cuando ustedes analicen bases de datos secundarios como ENDES, bases que estén en INEI, ¿no? Su salud y todo lo demás, van a encontrar la variable ubigeo, que se refiere justamente a la localización geográfica. Ese ubigeo es un valor numérico, es un número, 04002, 04001,
Y no por ser un número quiere decir que yo puedo hacer una operación matemática con él o que lo puedo tratar como una variable cuantitativa. No, es simplemente una etiqueta para la localización geográfica. Entonces, eso es importante. Hago hincapié en eso, no para perder el tiempo en algo que sea banal o en una disquisición que parezca muy filosófica, sino porque se ven errores muy comúnmente de este tipo y es importante que estén advertidos al respecto de ello, ¿no? Por ejemplo, aquí les pongo una variable categórica y vamos a empezar ya a hacer lo que es la descripción de las mismas. Entonces, imaginen que estamos ante una encuesta, hemos realizado una encuesta a 36 participantes y les hemos preguntado su color favorito. Hemos preguntado cuál de los siguientes colores es su favorito. Y los resultados son los siguientes. Entonces, los resultados de los 36 están presentados en esta tabla. Entonces, el primero me dijo rojo, el segundo azul, azul, rojo, azul, negro, azul, rojo, azul, azul, azul. Si nosotros viéramos simplemente esta tabla, no tendríamos cómo hacer ninguna conclusión válida al respecto de ella. De hecho, tiene demasiada información. Es toda la información que hemos recogido, pero es demasiada para poder tomar una decisión y está desordenada. Entonces, yo les dije que uno de los objetivos de la estadística descriptiva es organizar y resumir los datos que hemos obtenido. Entonces, lo primero que vamos a hacer como estadística descriptiva es que las variables categóricas se describen como frecuencias absolutas y frecuencias relativas. ¿Qué es una frecuencia absoluta? Un conteo. Pues lo único que vamos a hacer es ver el valor final rojo, el valor final azul, el valor final verde y el valor final negro. ¿Cuántos sujetos, cuántos individuos me dijeron que eran su color favorito? Bueno, me dijeron 8 rojo, 17 azul, 8 es negro. Esta primera parte ya es un avance en estadística descriptiva. Se pueden dar ustedes cuenta que todo este cuadro, con un montón de información que está desordenada, que no me permite ver ni siquiera cuál es el color con mayor preferencia o el que tiene menor preferencia, o cuán fuerte es la preferencia por un color, nada de eso me permite este cuadro, pero es toda la información. Ya con este primer resumen, simplemente contando, haciendo un recuento, me permite darme cuenta qué es lo que tengo, ¿no? Ya puedo ver que el color azul es el más frecuentemente elegido como favorito, el negro es el menos elegido, y podemos ver que aproximadamente el color azul es el doble de lo que acontecía con los colores rojo y verde. Sin embargo, todavía podemos mejorar un poco más la presentación de estos datos. Yo les dije que una variable categórica se puede describir como frecuencias absolutas y frecuencias relativas. Entonces sería muy importante saber, por ejemplo, cuál fue en primer lugar el total de encuestados, ¿no? Con esta información que tengo aquí, en esta lista, rojo 2.8, azul 2.7, verde 2.8, negro 2.3, no tengo información de cuál es el total de participantes. Tendría que sumar todos estos valores para saberlo. Y no sé qué porcentaje o qué fracción de ese total representan los que eligieron al rojo, los que eligieron al azul o los que eligieron al negro. Imagínense, hace poco estuvimos en las elecciones, y imagínense, bueno, que les decían, el candidato fulano de tal tiene 17.745.000 votos, 532. Eso no les servía de nada. A ustedes en el momento de la elección y con el flash electoral y con el conteo rápido y con los siguientes conteos que hizo la OMPE, lo que les importaba era ver quién tenía más del 50% o quién se acercaba al 50% o qué porcentaje de la población había hecho ese voto. De repente el recuento absoluto no les era tan importante para la decisión final. Entonces, dada esa circunstancia, es importante también que siempre que presentamos una variable categórica, presentemos no solo el recuento absoluto, sino el recuento porcentual. Otra forma de presentar ese recuento absoluto, por ejemplo, puede ser a través de un gráfico. La figura o el gráfico que sirve para presentar una variable categórica es el gráfico de barras. Algunas variables numéricas también las pueden graficar con gráfico de barras, y esto sobre todo para aquellas que son de tipo discreto. Pero la mayoría de variables numéricas las vamos a poder representar con dos gráficas que son mucho más poderosas, que son el histograma y el diagrama de caja y bigotes. Así que diremos que el gráfico por antonomasia o el gráfico ideal de una variable categórica es el gráfico de barras. Entonces el de barras que tenemos aquí o el de barras apilado. Más adelante mostraré un ejemplo al respecto. Como pueden ver ustedes aquí ya de manera visual y de manera mucho más sencilla,
puedo ver que el valor más alto estuvo dado para los que preferían el color azul, mientras que el color negro eran los que tenían menor preferencia, perdón, los individuos tenían menor preferencia por el color negro. ¿Qué pasa si ahora hago lo mismo, pero ya no lo coloco como frecuencia absoluta, sino como frecuencia relativa? Tendría un porcentaje, ¿no? El porcentaje es una frecuencia relativa en la cual hemos normalizado todos los datos a 100, es decir, hemos vuelto a la unidad el 100%. Si se dan cuenta ustedes, tranquilamente podría intercambiar el eje Y de esta primera gráfica con el eje Y de esta segunda gráfica. De hecho, los tamaños y proporciones de las barras se van a mantener. Entonces, no importa tanto en el eje Y. La gráfica les sirve para tener una información sobre las tendencias, sobre el comportamiento, cuál fue más, cuál fue menos. Es una medida de resumen visual mucho más rápida. Pero si quieren la precisión del dato, la figura no se los va a dar. O sea, aquí en la figura puede decirme, sí, esto puede ser 17, pero ¿quién te dice que no es 16? ¿Quién te dice que no es 18? Aquí me podrás decir, bueno, esto está alrededor de 45. Sí, ¿por qué no me dices 46, 47? La figura no sirve para dar información exacta, pero sí para dar información rápida e información que visualmente pueda llevar a tomar conclusiones de forma más rápida, ¿no? Una figura vale más que 1000 palabras, suelen decir, pero hay que saber cuándo utilizarla. Si lo que quieres son los valores exactos, los valores precisos, muy probablemente sea mejor que coloques una tabla a colocar una figura o gráfico. Aquí hay un error que quiero que ustedes tengan en cuenta, que es un error de estilo en realidad. A algunos no les va a afectar en nada, pero hay otros puristas de la estadística y de la presentación de resultados que podrían llorar un poco de sangre con esto. Y es que en el gráfico de barras, este eje X que están viendo ustedes aquí no debería de existir. Es decir, ustedes podrían eliminar este eje X, que quede simplemente en blanco, de tal modo que la columna esté encima de la palabra rojo. ¿Por qué? Porque la existencia de este eje X podría significar la existencia de un orden, o podría significar la existencia de una distancia, que azul es el doble que rojo, que verde es el triple que rojo, que negro es el cuádruple de rojo, o que hay una distancia entre el 0 y cada uno de estos valores. Y como ninguno de estos valores es un número, sino son categorías, lo correcto sería quitar este eje X. Lo dejé aquí a propósito simplemente para poder hacer esa distinción. Probablemente una forma más correcta de presentar este resultado sea a través de un gráfico de barras, eh, quitando lo que es el eje X, ¿no? Con esa escala. Ahora, la forma de tabla para presentar este resultado, vamos a empezar haciendo tablas, digamos, de la que sería menos recomendable a la más recomendable. Estamos poniendo aquí la tabla simplemente de lo que hemos presentado anteriormente, ¿verdad? Tenemos los valores finales, rojo, azul, verde y negro, y le he asignado al lado los porcentajes que corresponden. Aquí otro error al que quiero llamar la atención es que si, por ejemplo, la tabla está redactada en español, el valor decimal debería de ser indicado con una coma y no con un punto, como lo estoy poniendo aquí. El punto es el separador decimal en lenguaje en inglés, ¿no? Mientras que la coma es en español. Y dado que esto está redactado en español, aquí debería haber venido una coma. De todos modos, esta tabla está incompleta, no tiene toda la información que debería de tener y, peor aún, no está organizada, no está ordenada. Una forma más adecuada de presentar esta tabla sería colocarle el valor total, así yo sé cuántos fueron los participantes de la encuesta rápidamente sin tener que hacer el cálculo, coloco los porcentajes y ya tengo una información más completa. Aún así, esto está desordenado. Una forma de poder ordenar mejor eso, por ejemplo, sería colocarlos de mayor a menor o de menor a mayor, dependiendo de cuál sea el interés del investigador. Lo usual es colocar de mayor a menor, de tal modo que pueda leer en orden la tabla y podría verla de la siguiente manera, ¿no? Entonces, en una primera impresión que yo tenga la tabla, yo ya sé que el color con mayor preferencia fue el azul, que tenía aproximadamente el 47% de la elección, mientras que el menor fue el negro con 8.3 y un empate para el rojo y el verde 22 en 36 encuestados. Entonces, esta tabla ya resume, organiza y presenta los datos que obtuve. Entonces, esta tabla es el resumen de esta otra gran tabla, ¿no?
donde no podía tener ninguna información. La figura me decía cuál era mayor, cuál era menor, pero no me decía el porcentaje exacto de gente que quiso el color azul, ni el porcentaje exacto de gente que quiso el color negro, menos aún la cantidad absoluta. Ya con la tabla tengo toda esa información. Entonces, hay otro concepto que se ha filtrado aquí que es importante que ustedes lo capten. A veces me interesa presentar una tabla, a veces me interesa presentar una figura. Si lo que yo quiero es la riqueza de los datos, probablemente me voy a optar por presentar una tabla. Y si simplemente quiero mostrar tendencias, patrones, información visual, voy a ir por una figura. Ahora, este de aquí no sería una figura que de todos modos no presenta, esa figura no sería una figura adecuada para presentar, por ejemplo, en un paper, porque toda esta información bien podría estar escrita en una simple línea de texto y podríamos ahorrar espacio de figuras para otro tipo de figuras más valiosas. Igual esta tabla podríamos cambiarla. Otra forma de presentar los datos categóricos, les mencioné que puede ser la gráfica o la figura de barras apiladas. Esto lo pueden hacer con un recuento porcentual, perdón, con una frecuencia absoluta, es decir, un recuento, un n, o lo pueden hacer con una variable relativa, una fracción o porcentual, ¿no? Imagínense que en la encuesta ya no les hemos preguntado qué color les agrada o qué color prefieren, sino que les hemos dado los 4 colores, rojo, azul, verde y negro, y les hemos preguntado a nuestros encuestados si el color le agrada, le desagrada o le es indiferente. Y a partir de eso hemos creado esta gráfica de barras. Esta gráfica es muy útil, sobre todo cuando ustedes quieran resumir datos, por ejemplo, de una escala tipo Likert. Les puede dar información visual muy amplia de manera fácil, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este otro resultado, ¿no? Podríamos interpretar que el color negro fue aquel que le desagradó a la mayor cantidad de personas. Ustedes pueden ver claramente cómo es el que tenía mayor cantidad de desagrado, mientras que el rojo era el que le agradaba a la mayoría de personas, ¿no? Que sería la forma de interpretar esto. Nuevamente, esta gráfica de barras apiladas, para ser correcta, no debería de tener este eje X, este debería estar en blanco, solamente las etiquetas rojo, azul, verde y negro, pero no tener esta línea y mucho menos estas rayitas aquí que podrían indicar la existencia de una escala. Muy bien. Ahora, vámonos al caso de las variables numéricas. Antes de ir a las variables numéricas, quería mencionar una cosa. El gráfico de sectores circulares, también llamado gráfico de Pie, puede que sea uno de los gráficos menos usados en publicación científica, y es que realmente no ofrece mayor información y todo lo que dice puede ser resumido tranquilamente en líneas de texto que podrían ahorrar un poco de espacio para las figuras y podría usarse otro tipo de figuras para su interpretación, ¿no? Entonces, por eso es que no presenté en esta exposición el gráfico de sectores circulares, porque realmente ha ido cayendo en desuso, no es recomendable, muchos incluso lo llaman el gráfico bobo o el gráfico que nunca deberías de usar, ¿no? Bueno, aquí están las variables numéricas, aquellas variables que provienen de dos lugares, provienen de contar o provienen de medir. Les dije que había que tener cuidado, que habían algunas variables que se disfrazaban de numéricas, por ejemplo, esta del código postal o del ubigeo. Son números y por ser números podrías pensar que son numéricas, pero no, son simplemente etiquetas. Una variable especial que siempre da dolores de cabeza a la hora de interpretarla y a la hora de analizarla es, por ejemplo, el score de Apgar. El puntaje de Apgar, que es el puntaje que se da para evaluar el bienestar neurológico del recién nacido, se evalúa al minuto y a los 5 minutos, y te da una puntuación basada en 5 indicadores que se califican como 0, 1 y 2, dependiendo de diferentes parámetros. Por ejemplo, si hay un buen llanto al momento de nacer, se califica como 2. Si no es un llanto adecuado, sino simplemente el estímulo, se le califica como 1, y si es que no existe, se le coloca como 0, ¿no? Se dan cuenta que son categorías a las cuales se les ha asignado números, categorías a las que se le ha asignado el código 0, el código 1, el código 2. Hasta ahí, viéndolas desde ese punto de vista, serían una variable categórica que tiene una etiqueta numérica. Pero en la interpretación y en el desarrollo del score de Apgar, uno suma todos esos puntos y obtiene un puntaje final que puede ser de 0 hasta 10. Ese de allí es el valor final del score de Apgar.
y proviene de sumar estos resultados 0, 1 y 2 que provenían de categorías. En realidad, al ser una escala, es un tipo de variable especial. En el análisis posterior, o sea, una vez que ya tenemos el valor de 0 a 10, no conviene analizarla como una variable cuantitativa, porque uno le da demasiados atributos a la variable que no va a poder cumplir, y sí es adecuado analizarla como una variable ordinal, ¿no? O sea, tener cada uno de esos parámetros, de esos puntos, del 0 al 10, como que fueran un orden, pero no decir que, por ejemplo, alguien que tiene un Apgar de 10 está el doble de bien que alguien que tiene un Apgar de 5, ¿no? O que alguien que tiene un Apgar de 4, si le sumas un Apgar de 3, te va a dar un Apgar de 7. Esa es la razón por la cual el score Apgar no puede ser tratado como variable numérica, porque no acepta operaciones matemáticas. Además que vino y provino de una variable categórica. Entonces, en realidad, una variable categórica que podría estarse disfrazando de variable numérica y producir algún tipo de confusión. Entonces, vamos a ver ahora el ejemplo de variables numéricas per se, que son de dos tipos. Aquellas que son discretas y aquellas que son continuas. Una variable discreta es aquella que proviene, por ejemplo, de contar. No admite números entre dos de sus elementos. Mientras que una variable continua admite que exista elementos entre dos de ellos, ¿no? Y normalmente provienen de medir. Por ejemplo, la estatura. Una persona puede medir 173 centímetros, otra 171, 170, 172, pero también puedes medir 172.5, 172.7, y si es que el instrumento con el que estás midiendo te permite mayor profundidad, obviamente puedes tener infinitos valores entre uno y otro punto de medición. En cambio, las variables discretas, que son aquellas que provienen de contar, no permiten hacer ese cálculo, no permiten hacer ese trabajo. Por ejemplo, el número de hijos. No existe 1,2 hijos, el número de embarazos, no existe 3,5 embarazos. Ojo aquí, y mucho cuidado. El que no exista 2,5 hijos no quiere decir que el promedio de número de hijos de un grupo no pueda ser 2,5. El promedio no es un elemento de la variable. Por lo tanto, sí puede haber como promedio 2,5 hijos, 1,3 hijos. ¿Sí? El promedio no es un elemento de la variable estudio. Es un parámetro estadístico. Y bueno, con las variables, como les decía, las variables discretas provienen la mayoría de las veces de contar y las variables continuas provienen la mayoría de las veces de medir. Eso como regla general. Sin embargo, y aquí viene el sin embargo, existen variables que provienen de medir, que deberían ser continuas, pero dado el uso o dado la sensibilidad de nuestros instrumentos, se comportan como variables discretas. Por ejemplo, la variable presión arterial. Veamos la presión arterial sistólica. Presión arterial sistólica se mide en milímetros de mercurio. Si yo le coloco a un paciente un esfingomanómetro digital que tiene un sensor y que puede darme con precisión de décimas la presión arterial sistólica, o si quieren, no con décimas, sino simplemente en unidades. Me puede decir si un paciente tiene 117, 118, 119, 120. Bueno, ahí se está comportando como una variable continua. Pero vamos a la práctica clínica habitual. Cuando tomamos la presión arterial, y ahí sí pónganse ustedes la mano al pecho, y los que quieran mentirse, pues miéntanse y engáñense miserablemente. Pero la mayoría, cuando tomamos rápido en la visita y al hacer la evolución de un paciente, puede que tengamos una precisión de 5 milímetros de mercurio en el mejor de los casos. Pocos de nosotros en nuestras evoluciones colocamos, no, la presión arterial de este paciente era 132,86, 126,84, 146,96. Además que a veces la frecuencia cardíaca del paciente no te da para tener esas medidas, ¿no? Entonces terminas midiendo cada 5 en 5, o en el caso de alguien más apurado o que tenga una menor sensibilidad en su toma, te puede medir de 10 en 10, ¿no? Te dice, tiene 110,70, tiene 120,80, 140,90. ¿Ven? Entonces, esa variable, si bien es cierto, proviene de medir, está saltándose los valores de 10 en 10 milímetros de mercurio. O sea, no está tomando, por ejemplo,
De 100 a 120 está perdiéndose el 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 y, 100, y solamente toma el 120. Ha perdido 9 parámetros, 9 medidas entre el 100 y el 120. Eso quiere decir que está haciendo que se comporte como una variable de tipo discreto. Entonces, cuidado con esas variables, ¿sí? Cuidado con esas variables. Ahora, hay variables que también son discretas, pero para efectos prácticos conviene tenerlas como continuas, porque la discretización que tienen es tan pequeña que biológicamente probablemente no nos interese y para nosotros se comporten como continuas. Eso lo van a ir viendo ustedes en el devenir de sus investigaciones, de sus estudios. Van a encontrar algunas variables que les sea difícil de clasificar e intenten llegar hasta el punto del concepto, ¿no? ¿Qué es lo que hay? Para que sea una variable discreta, no hay valores, entre el valor 1 y el valor 2 no existen otros valores, mientras que en una continua entre el valor 1 y el valor 2 siempre existen otros valores que incluso pueden ser infinitos valores, ¿no? Esa es una propiedad si estuviéramos hablando de números reales, ¿no? Entre dos números cualesquiera existen infinitos números reales. Bueno, ahora, veamos este ejemplo. Entre las variables de un estudio sobre la severidad de COVID-19, se indaga por la saturación de oxígeno de un grupo de 200 pacientes. Los valores de estos pacientes son los que están a seguir. 76.2, 88.9, 89.4, puntos suspensivos, y aquí están los 200 pacientes, 92.2. ¿Qué hacemos con toda esta cadena de datos? ¿Qué hacemos con todos estos valores? ¿Cómo los resumimos? ¿Valdrá la pena hacer un recuento? Imaginen que el valor mínimo sea 75 y el valor máximo sea 99, y estamos ofreciendo un decimal. Eso quiere decir que habrían aproximadamente 150 categorías para hacer recuentos, si quisieran contarnos, si quisieran decir, entre 75,1 tenían 5 pacientes, 75,2 tenían 3 pacientes, 75,3, 4 pacientes. Entonces, hacer un recuento no les va a servir. Tratarla como variable categórica no les va a servir. Lo que tendríamos que hacer es utilizar algunas otras medidas de resumen. Pero vamos a ver cómo es que se ve esta nube de puntos. Esto de aquí, cuidado, no es un gráfico de dispersión. La primera vez que presenté esta figura me dijeron, es un gráfico de dispersión. No, no es un gráfico de dispersión. Un gráfico de dispersión es aquel gráfico en el que existe un eje X y en el que existe un eje Y. Aquí el eje X no existe, simplemente son valores arbitrarios que han tomado. Cada uno de estos pacientes, de estas pelotitas es un paciente y nos está indicando cuánto es que saturaron. Unos saturaron 91, otros saturaron 92, otros saturaron 75,5, 80, 80 y algo. Viendo toda esta nube de puntos, no podemos hacernos mucha idea de qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Algunos me dirían, no, esta es una buena forma de representar gráficamente. Mentira. Aquí a lo mucho podría decirte así aproximadamente dónde está el mínimo, dónde está el máximo, pero no me da una idea de dónde está la medida central que representaría todo este conjunto de puntos, ni tampoco tengo una idea de cuán disperso están, cuán lejos están cada uno de los puntos del centro. Entonces, una cosa que podemos hacer para empezar a ordenar y resumir este conjunto de datos es agrupar los números por clases, ¿no? Podemos decir de 74 a 76, de 76 a 78, de 78 a 80. Aquí algunos me dijeron alguna vez, no, pero aquí no puedes poner de 74 a 76 y aquí de 76 a 78. Por fin, alguien que tiene 76, ¿dónde está? ¿Está acá arriba o está acá abajo? Bueno, la respuesta es que estos intervalos siempre son cerrados a la derecha. Es decir, este de aquí está incluyendo al 76, perdón, siempre son abiertos a la derecha. Esto quiere decir que aquí no está el paciente que tiene 76. ¿No? El paciente que tiene 76 se encuentra en esta segunda clase. El paciente que tiene 78 está en esta otra clase. Este de aquí simplemente es el límite superior. Es hasta 76 sin ser 76. El intervalo más bien es cerrado en este punto. Incluye el 76. Y puedo hacer ahora sí un recuento por clases y puedo calcular los porcentajes de cada una de estas clases. Esta primera tabla de recuento agrupado por clases es la que me va a dar origen para poder construir una figura que es muy útil a la hora de explorar variables numéricas. Y esa se llama histograma. Esta figura que tenemos aquí representa este desorden que vemos aquí y es la traducción gráfica de esta tabla anterior. Aquí vemos que de 74 a 76 tenemos 11 pacientes que son del 5.5%,
Y aquí tenemos que de 74 a 76 tenemos justamente estos 11 pacientes. Y aquí cada una de las clases que habíamos construido anteriormente. Y así podemos ver cómo es que se distribuye y cómo es que se comporta la variable que estamos estudiando. Aparentemente una distribución uniforme, ¿no? No se ve mayor variabilidad en esta distribución. Pero ya nos da una mejor idea de dónde está el límite inicial, el límite final, y podemos ver que aproximadamente el centro, la medida central de toda esta figura, estaría aproximadamente entre 84, entre 82, 85 por 84, ¿no? Entonces, esto es lo que nos da el histograma. Características del histograma. Diferencienlo de la gráfica de barras, en primer lugar, porque aquí sí existe eje X. Este eje X es un eje numérico y el eje Y también es un eje numérico, que puede ser el recuento o también puede ser el porcentaje. No hay ningún problema. Pueden construir histogramas sobre recuento o sobre porcentaje. Pero tenemos dos valores numéricos. Las columnas que hacen parte del histograma usualmente están una al lado de la otra, que justamente indica que estamos ante una continuidad, ¿no? Si fuera una variable de tipo discreto, podría ser que no tenga esta continuidad, sino que tenga espacios en blanco entre las columnas. Pero aquí podemos ver que nos encontramos ante una variable que se está comportando de manera continua. Ahora, de este mismo estudio de COVID, otra de las variables a analizar es la edad de los pacientes. Veamos cómo es que se ve la edad. Si la pongo en un gráfico de puntos simplemente desordenados para intentar ver, veo que la edad de los pacientes también no me da mayor información. Una forma de ordenarlo y ver qué está aconteciendo es crear un histograma. Entonces, para eso creamos aquí este histograma, donde el ancho de clase es de 2.5, es decir, cada una de estas columnas tiene 2.5 años de distancia, de ancho, y podemos ver que tenemos una variable que tiene una columna que es predominante, ¿no? Que está entre los 45 y los 47.5 años. Es la que más se repite, es la clase más poblada o la clase que tiene mayor energía, si hablásemos del gráfico, aquí tenemos mayor cantidad de individuos. Y aparentemente es simétrica, porque pueden ver ustedes que a la derecha cae y a la izquierda también cae. Entonces, parece una distribución simétrica, con un punto con mayor preferencia que los otros, y ya podemos ir entrando ahora sí a ver qué parámetros estadísticos me ayudan a definir a este histograma. ¿Cómo puedo contarles yo este histograma sin presentarles la figura? Algunos de los parámetros que me van a servir se llaman medidas de tendencia central, es decir, que me van a hablar del centro de este histograma, del valor más alto, del valor medio, y la otra son medidas de dispersión, que me van a decir, como su nombre indica, cuán dispersos están los datos, cuán lejanos de su centro se encuentran. Y esas son las variables que los parámetros estadísticos que vamos a ver ahora. Entonces, las medidas de tendencia central más utilizadas son tres: la media, la mediana y la moda. La media es el valor que correspondería a cada individuo si la variable fuese repartida de forma equitativa, ¿no? Es la medida estadística comunista, es aquella que dice que si yo tengo dos carros y tú no tienes ninguno, entre los dos tenemos uno, ¿sí? Esa es la media. Ojo, la media, como les decía, no es un valor del conjunto de datos. La media es un cálculo, se obtiene a partir de un cálculo. Entonces, si la variable fuera número de hijos y yo obtengo el promedio del número de hijos, me puede dar un valor como 2,7. ¿Eso está mal? ¿Eso quiere decir que alguien tiene 2 hijos y 0,7 de hijos? No, no quiere decir absolutamente nada de eso. Lo que quiere decir es que el promedio en esa serie de datos es 2,7. Y la media no es un elemento de la población ni de la variable. De hecho, aquí el promedio en edad o en saturación de oxígeno podría ser 46 y en saturación de oxígeno 78,6. Y que ninguno de los pacientes tenga ni 46 ni 78,6. Y el promedio caerá ahí. Porque no tiene por qué ser un valor del conjunto de datos. Una propiedad interesante de la estadística es que divide al histograma en el punto de equilibrio de los datos, lo que se llamaría en física el barocentro. O sea, si ustedes hicieran un modelo físico de estas columnas y quisieran equilibrarlo, lo ponen encima de una regla, de un punto, y quieren que se quede en equilibrio, ese punto sobre el que lo van a poner es la media, ¿sí? La media.
Tiene propiedades muy importantes y muy interesantes que nos van a servir para nuestro análisis. Quería pausar un momento la grabación, no sé si sea posible, tengo que atender una cosa urgente. Bueno, entonces eso es lo que corresponde a la media. ¿Cómo se calcula? Es simplemente la sumatoria de todos los valores que yo tengo, de uno en uno, dividido entre el total de valores. Eso es lo que este símbolo quiere decir, ¿no? Este es el símbolo para media. Está diciendo la sumatoria que va de uno en uno hasta n, que es el total de valores, de cada uno de los valores que forman parte de mi variable. Entonces, es una forma muy simple, es un promedio aritmético y tiene esas propiedades. Ahora, la siguiente medida que es importante conocer es la moda. ¿Qué es la moda? La moda viene de francés mode, que es la variable que, o lo que más se repite o lo más elegido, de tal modo que es aquel valor que tiene mayor repeticiones o mayor número de repeticiones en una serie de datos. Y nos permite calificar las distribuciones. Aquí, por ejemplo, les presento 3 histogramas y podemos ver que aquí tenemos una distribución unimodal, ¿no? Hay una moda, claramente. Una distribución bimodal, ¿no? Y una distribución uniforme, también llamada distribución aleatoria, en la cual no tenemos ninguna moda que se pueda apreciar de forma clara, ¿no? La moda es el valor que más se repite, puede haber más de una moda en una serie de datos. Usualmente nosotros nos vamos a encontrar frente a variables de tipo unimodal, pero es importante siempre que evaluemos cuando tengamos variables de este tipo bimodal, si de repente no tenemos una población que en realidad está constituida por dos subgrupos de poblaciones, porque podría ser que esto corresponda a una variable, a una población, y este otro segmento corresponda a otra población y las estamos superponiendo, ¿no? Eso cuando quieran segmentar la población o ver si es que hay alguna otra característica que no han tenido en cuenta en el estudio. Es siempre importante ver esto, las variables de forma gráfica. Puede ser que al final, en el artículo, en la tesis, en el póster de congreso, ustedes simplemente presenten la tabla, pero es importante visualizar las variables antes de analizarlas, ver cómo es que se comportan. En el caso de las relaciones, cuando uno ve gráficos de dispersión también, ver si realmente hay una relación lineal, que es lo que nosotros estamos intentando modelar con pruebas de regresión lineal o con pruebas de correlación, ¿no? O si es que tienen otro comportamiento y simplemente hemos aplicado el parámetro estadístico sin tener en cuenta en consideración las características de la variable. Entonces, eso es lo que es la moda. ¿Qué es la mediana? La mediana es aquel valor que divide exactamente en dos, 50% a la izquierda, 50% a la derecha, a una variable, a una serie de datos. Si yo tengo el número 5, ¿no? Si yo tengo 5 elementos, la mediana va a ser el que se encuentra en el número 3. Si tengo 7 elementos, la mediana se va a encontrar en el número 4, ¿no? Aquel que me divida en dos partes iguales, a la izquierda y a la derecha. Ahora, la media y la mediana tienen algunas propiedades interesantes. En las distribuciones simétricas podrían ser el mismo valor, pero podrían no serlo. ¿Y cuál de estos valores es el que yo voy a utilizar cuando me refiera a una serie de datos? Eso va a depender mucho de lo que estoy intentando analizar. Y para eso siempre me gusta poner un ejemplo muy claro. Me parece que es el más gráfico. Vamos a intentar ponerlo aquí. Imaginen ustedes que yo tengo un conjunto de números, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, yo tengo esta serie de datos y les pregunto, ¿cuál es la media de esta serie de datos? Pues la media es, como habíamos visto anteriormente, la sumatoria de todos divididos entre la cantidad. Entonces, 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10, más 5, 15. Dividido entre 5 da 3. Muy bien, la media de este conjunto de datos es 3. ¿Y cuánto es la mediana? Pues la mediana es el valor que divide en dos, ¿no es cierto?, partes iguales, aquí a la izquierda 2 y aquí a la derecha 2. Entonces sería el valor de 3. Media y mediana iguales.
¿Qué pasa si en este caso yo ya no tengo estos valores, sino tengo 1, 2, 3, 4 y en lugar de 5 tengo 20? Veamos qué pasa con la media. La media sería 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10, más 20, 30. Entre 5 da 6. Aquí ya se dan cuenta ustedes de algunas cosas. En primer lugar, de todos los valores que tengo en este conjunto de datos, solo uno es mayor a la media, que es el número 20, ¿sí? En todo este conjunto de datos, yo no tengo ningún número 6. Sin embargo, la media es 6. Lo que les decía, la media no tiene por qué ser un elemento del conjunto de datos. La media no me está marcando la mitad de la variable. Y la media es el doble de lo que teníamos anteriormente, simplemente porque uno de los individuos o uno de los sujetos tiene ahora un valor que está lejos del resto de datos. Pero ¿qué acontece con la mediana? La mediana continúa siendo 3. Aquí podría ser 20, 100, 1 millón, 10 millones. La mediana va a continuar siendo 3. Y a eso de allí le confiere a la mediana una propiedad que nosotros llamamos robustez. Decimos que la mediana es un estadístico robusto y nos referimos a robustez como la propiedad de no verse afectado por valores extremos. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos en una variable valores extremos, o sea, valores que salen del conjunto de datos, tenemos que medidas como la media son muy lábiles a este valor, mientras que la mediana no. ¿Sí? La mediana es más robusta. Entonces, cuando tenemos series de datos grandes y no podemos de repente eliminar muchos valores extremos, lo mejor y lo más adecuado es comparar las medianas. De hecho, el día de hoy hay más pruebas estadísticas y más cosas sofisticadas dentro del campo de la estadística no paramétrica que va a trabajar, entre otras cosas, con rangos y con medianas, que para el caso de la estadística paramétrica que va a trabajarme con medias y desviación estándar. Aún así, la media tiene propiedades algebraicas, de cálculo, geométricas y de todo tipo que son muy útiles a la hora de hacer otro tipo de modelamientos. Pero tengan en cuenta esto, que la media es muy sensible a valores extremos. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una distribución que luce de este tipo, vamos a hacer una distribución así, vamos a imaginar esta distribución. Entonces, la mayor cantidad de mis variables se encuentran aquí y de repente tengo algunos valores extremos por aquí. Esta variable se va a ver muy afectada por estos valores extremos y la media puede que ya no se encuentre dentro de este grupo que es donde está el conjunto mayor de los datos, sino que se encuentre más o menos por aquí. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, tengo una variable que se comporta de este tipo? Así. Todo esto está en 0 y de repente acá tiene un simple valor que hace así. Solo por la existencia de esta colita, de este pequeño valor extremo a la derecha, todo el promedio va a estar probablemente por aquí. Y no dentro del gran conjunto de datos que nosotros teníamos. Entonces, la media es muy lábil a los parámetros de valores, perdón, la media es un parámetro muy lábil a los valores extremos, en cuanto que la mediana no. Y a partir de eso podemos construir ciertas relaciones entre la media y la mediana en las distribuciones. Podemos tener distribuciones que tienen cola a la izquierda, en inglés se va a encontrar como left skewed, ¿no? Este es de aquí, una distribución con cola a la izquierda, o una distribución con cola a la derecha. Cuando me refiero a distribución, imagínense ustedes que agarran un espagueti y lo tiran encima del histograma, ¿no? Esa es la figura, la curva de una distribución. Ahora, pueden ver ustedes que la cola, que es esta porción de aquí, está más abierta hacia el lado izquierdo, y en estos casos la media es menor que la mediana, porque probablemente la mitad de los valores se encuentre por aquí, probablemente la mediana esté por aquí, pero la media, dado que los valores extremos están tirando a la izquierda, la media va a estar en este lugar, pues la media va a ser menor que la mediana. En cambio, en este otro tipo de curva, ustedes pueden ver que el valor central probablemente se encuentre por aquí, la mediana va a estar aquí, pero por la existencia de estos valores extremos a este lado, la media va a estar más o menos por aquí, lo que hace que la media sea mayor a la mediana, ¿no? Que es
lo mismo que tenemos aquí, solo que invertido. Y en aquellos casos donde tengo una distribución uniforme, simétrica, ¿sí? Simétrica, disculpen porque estoy dibujando feo, simétrica, es decir que tengo lo mismo a ambos lados de mis medidas de tendencia central, la media es igual a la mediana y en muchas oportunidades va a coincidir también con la moda. A eso es a lo que nosotros le llamamos una distribución simétrica en las variables cuantitativas, ¿no? Con media igual a la mediana. Y eso es básicamente lo que les estaba presentando, ¿no? Esta es la figura de distribución. Ustedes le tiran como un espagueti encima y les genera la distribución. Sin embargo, vean ustedes aquí, tengo distribuciones de diversas variables. Todas estas variables, todos estos grupos, perdón, de personas, he tomado grupos de adultos mayores de distintos centros asistenciales. En azul está del Hospital Nacional, en verde el Hospital Yanaguar, en rojo el Hospital Goyeneche, en café el Hospital Honorio Delgado. Y le saqué la media y estaba trabajando con adultos mayores y todos me salieron con una media de 60 años. ¿Sí? Entonces, esa es la medida central. Para la azul, para la café, para la roja y para la verde. Todas tienen una media de 60 años. La mediana también está en 60 años, porque si se dan cuenta ustedes son distribuciones simétricas. Pero, ¿qué es lo que varía en estas distribuciones? Lo que varía es que algunas, como esta azul, son más concentradas y esta verde, por ejemplo, se encuentra más dispersa. Entonces, lo que varía en estas variables es la dispersión. Esta es la razón por la cual cuando ustedes describan una variable numérica, no basta solo con decir, bueno, es una variable con media de 10 o con media de 20 o con media de 60. Siempre tienen que decir, es una variable con media de 60 y una dispersión de, ¿y cómo manifiestan la dispersión? La dispersión la pueden manifestar, por ejemplo, a través de la varianza o de la desviación estándar. ¿Qué es la varianza? La fórmula les va a decir que es el promedio del cuadrado de las distancias de cada punto a la media. Y la raíz cuadrada de la varianza es la desviación estándar. Pero vamos a entender un poco qué significa cada una de estas cosas. Pues imaginen ustedes que tenemos la serie de datos anterior, que era 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Entonces, yo sé que la media de esta serie es 5. ¿Sí? 5, 5, 5, 5. Como esta es una medida de dispersión, a mí me interesa saber cuál es el promedio de las distancias, ¿no? Entonces, primero vamos a medir cuál es la distancia de cada uno de los elementos al respecto de la media. Entonces, para medir la distancia, cuando vean ustedes en matemática una resta, piensen que puede ser una distancia. Entonces, sería 1 menos 5 menos 4, ¿no? Esa es la distancia que hay entre ese elemento y la media. Entre 2 y 5 hay menos 3, entre 3 y 5, perdón, aquí, no, aquí estoy cometiendo un error, discúlpenme. Habíamos dicho que la media era 3, no 5, ¿no? La media era 3, vamos a corregir esto. A ver, puntero, pluma, correcto. La media aquí es 3, 3, 3, 3, 3. Entonces vamos a hacer las distancias de cada uno de los elementos a la media, ¿no? Entonces, estos son los elementos que sería x sub n, y esta es la media, y vamos a hacer la distancia. Aquí la distancia es 1 menos 3 menos 2, 2 menos 3 menos 1, 3 menos 3, 0, 4 menos 3, 1, y 5 menos 3, 2. Muy bien, entonces ahí lo lógico sería hacer el promedio de esto para saber cuál es la distancia de los elementos. Pero si yo hago el promedio de esto me va a salir 0, porque menos 2 más 2 va a ser 0 y menos 1 más 1 va a ser 0. Entonces no voy a poder hacer ningún cómputo. Una forma de lidiar con este problema sin entrar en usar, por ejemplo, el valor absoluto, es elevar estos términos al cuadrado. Entonces, aquí teníamos la diferencia, ¿no? De la media menos cada uno de los valores. Y aquí simplemente lo que vamos a hacer es la media menos cada uno de estos valores, solo que ahora lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Sí? Lo vamos a elevar al cuadrado. Y ahí vamos a tener que aquí tenemos 4, aquí 1, aquí 0,
Aquí 1 y aquí 4. Correcto, ahora sí, podemos hacer la sumatoria de del cuadrado de las distancias, ¿no? Que es lo que nos dice la definición de varianza, eh, del cuadrado de las distancias, y dividirlo entre el total de ellos, ¿no? Para que sea el promedio del cuadrado de las distancias de cada punto a la media. Entonces, el promedio de todo esto va a ser 4 más 4, 8, más 2, 10, dividido entre 5, 2. Y ese de ahí es el valor de la varianza. Este de aquí se conoce como varianza, su símbolo es s al cuadrado, eh, y su valor es 2. Siendo que la desviación estándar, muchas veces lo van a encontrar como s minúscula, o también lo van a encontrar como sigma. Esto es igual a la raíz cuadrada de 2, ¿no? Ya ustedes luego calculan cuánto es este valor. Pero esta sería la medida de dispersión. Y a eso es a lo que se refiere cuando dice el promedio del cuadrado de las distancias de cada punto a la media, ¿no? Eso es lo que básicamente esta fórmula les dice. En algunos casos van a encontrar que para hacer este cómputo, cuando tengan ustedes variables con más de 30 elementos, hay que hacer un artificio matemático para evitar ciertos errores, en el cual el denominador aquí tiene que ser n-1. ¿Sí? Pero en términos generales, la idea conceptual, que es lo que quiero que se lleven ustedes el concepto, es esto, ¿no? Es un promedio de las distancias. Me dice cuán disperso están los datos. ¿Por qué tengo que elevarlo al cuadrado? Porque me voy a quedar con valores negativos y una forma de quitarme los valores negativos es elevándolo al cuadrado. Después de eso le saco la raíz cuadrada para evitar ese error de haber elevado todo al cuadrado, y por eso ya me quedo con un valor más cercano a la verdadera dispersión, que es la desviación estándar. Hay algunas propiedades interesantes entre la media y la desviación estándar que de repente ustedes puedan revisar más adelante. Probablemente no viene al caso estudiarlas ahora porque son cosas más del quehacer de un estadístico, que son las inequidades de Markov y Chebyshev. Denles una revisada porque pueden ayudar a dar algunas aproximaciones cuando no se puede hacer cómputos o cálculos al respecto de la variable, ¿no? Y son particularidades de la media y de la desviación estándar que sirven tengas o no tengas distribución normal, ¿sí? No importa qué distribución tengas, la media y la desviación estándar siempre van a cumplir con los supuestos de Markov y de Chebyshev. La distribución normal es una distribución particular, tiene algunas características interesantes, puede ser modelada con una fórmula exponencial interesante. No la he puesto aquí porque no es el caso desvendar la ecuación, pero hay una propiedad que siempre llama la atención. Pero ojo, esta solo se cumple para la distribución normal. Hay personas que piensan que siempre que hay una media y una desviación estándar, pueden aplicar esta propiedad. Mentira, esta solamente sirve para la distribución normal. Y es aquella que les dice que a la media, si ustedes le suman una y le restan una desviación estándar, tienen aproximadamente el 68% de la población dentro de ese rango. Entre más 2 y menos 2 desviaciones estándar, aproximadamente el 95,5% de la población, y más del 99% entre más 3 y menos 3 desviaciones estándar, ¿no? Es más o menos lo que también les muestro aquí. Ojo que esta propiedad solo se cumple para la distribución normal. Otra forma de representar las variables numéricas, usualmente que es más usada cuando no tenemos distribución normal, y ya es el último slide que quiero presentar, que a mí particularmente me agrada muchísimo, da muchísima información, es el gráfico de caja y bigotes. Este fue inventado por un estadístico que se llamaba Taki, se escribe Tukey, que fue el mismo que diseñó el gráfico de tallo y hojas, y de hecho un post-test de la prueba de ANOVA lleva su nombre porque también él lo desarrolló, Taki. Pero a mí me gusta mucho el gráfico de caja y bigotes porque tiene bastante información y los estadísticos que ofrece son estadísticos robustos, ¿no? Como por ejemplo la mediana. Entonces, el gráfico de caja y bigote se caracteriza porque ustedes van a presentar, es la misma variable de edad que nosotros estábamos viendo anteriormente en el histograma, solo que en lugar de verla en el histograma la vamos a ver como caja y bigotes. Cuando vemos como caja y bigotes, la línea central de la caja corresponde a la mediana, es decir, al valor que separa 50% arriba, 50% abajo, que es 60 años, ¿sí? Los dos puntos de la caja
son los dos extremos de la caja, el borde inferior y el borde superior, son el percentil 25 y el percentil 75. ¿Qué significa el percentil 25? Quiere decir que debajo de esta línea, que está aproximadamente en 56, debajo de esta línea se encuentran el 25% de los participantes del estudio. Y debajo de esta otra línea, que es el borde superior, se encuentra el 75% de los participantes del estudio. Entonces, son medidas de posición. Los percentiles, deciles, terciles, cuartiles, son medidas de posición. Le dicen cuánta gente hay abajo de. El percentil 25 les quiere decir que aquí, debajo de este punto, está el 25%. Debajo de la mediana, que es el percentil 50, se encuentra el 50%. Y debajo de este borde superior, que es el percentil 75, se encuentra el 75%. Decir percentil 25 y decir percentil 75 es lo mismo que decir cuartil 1 y cuartil 3. ¿No? Si dividiéramos, en vez de dividir en 100, dividimos en 4, tendríamos 4 cuartiles. Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y aquí arriba el cuartil 4. Entonces, dado que el percentil 75 es el cuartil 3 y el percentil 25 es el cuartil 1, la distancia de esta caja es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1, a lo que se le conoce como rango intercuartílico. Usualmente nosotros representamos las variables numéricas como media y desviación estándar, o alternativamente las podemos expresar como mediana y rango intercuartílico. Esa es la razón por la que este gráfico es muy útil, porque les da esa información, les da la información tanto de la mediana como del rango intercuartílico. Y los bigotes de este diagrama, dependiendo, ojo, también dependiendo, porque últimamente he visto literatura que hacen de todo un poco con estos valores de mínimo y máximo, usualmente los bigotes les van a dar el mínimo y el máximo, o en algunos casos les pueden dar incluso algunos puntos por encima de estos valores, que son lo que el estadístico considera, de acuerdo a un umbral que se le coloca al programa, como valores extremos. ¿Sí? Entonces, la figura de caja y bigotes les da medidas de posición, les da valor mínimo, les da valor máximo, les da dos medidas de dispersión. Una medida de dispersión es el rango intercuartílico, y la otra medida de dispersión que les da es el rango. ¿Qué es el rango? Es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. ¿No? Entonces, el caja y bigotes les da la mediana, tres medidas de posición, percentil 25, percentil 50, percentil 75, y dos medidas de dispersión, rango intercuartílico y también el rango. Entonces, es una forma muy completa que les sirve para variables que tengan o no tengan distribución normal. Entonces, es muy útil a la hora de visualizar los datos y de poder hacer, por ejemplo, comparaciones. Entonces, básicamente eso, como una introducción general a lo que es la descripción de las variables y el uso de la estadística descriptiva. Yo considero que es importante que los conceptos estén bien fijos antes de proceder a aprender de repente a hacer estos cálculos o estos cómputos, generar estas figuras en diferentes programas. Existen infinidad de programas que les pueden hacer los cálculos que ustedes quieran. Algunos son más amigables que otros, algunos son más sofisticados, pero más importante que saberse el código, la programación y cómo hacerlo, que no digo que no sea bueno, es importante, son herramientas valiosas al día de hoy. Yo considero que es más importante tener claros los conceptos detrás de esto y también cuáles son los puntos en los que uno puede cometer algunos errores o imprecisiones, ¿no? Y también poder analizar de esa forma la información que recibimos en los diferentes artículos. Pues eso era básicamente lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Espero que les haya sido de agrado. Y en todo caso, pueden comunicarse con los organizadores del evento para que les den, de ser pertinente, mi contacto y yo les puedo solucionar cualquier duda en algún otro momento. Para mí siempre va a ser un gusto poder apoyarlos en cualquier actividad que estén realizando, sea por aprendizaje o sea por realizar investigación científica. Entonces, que tengan un lindo día, una linda noche y que continúen aprendiendo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor, principalmente por la presencia, por la disponibilidad, el tiempo y los conocimientos que nos brinda a través de esta ponencia, de verdad muy enriquecedora. Y bueno, doctor, ¿no le gustaría dar unos consejos para finalizar? ¿De qué tipo? Para que los chicos terminen el curso taller de lectura crítica. Bueno, yo creo que es importante que para aprender este tipo de conceptos,
es mejor ir aplicándolos sobre datos que tú ya tengas. O sea, si es que ustedes ya han hecho algún trabajo, algún proyecto, intenten aplicar eso con las bases de datos que ustedes tienen. Y si no las tienen, hay un montón de datos el día de hoy abiertos que pueden utilizar. Bájense uno de los datos que están en el INEI, en las fuentes de datos abiertos o la misma base de datos de OpenCovid, y pónganse a jugar, saquen medias, saquen medianas, saquen desviaciones estándar, creen sus figuras, intenten comparar algunas variables, intenten aplicar todo lo que van aprendiendo, porque es muy difícil aprender esta parte de estadística si no lo van aplicando. Y cuando lo vayan aplicando, ustedes van a empezar a encontrar los caminos que los lleven a desarrollar, ¿no?, estos gráficos. Si lo hacen en Excel, en SPS, en R, en Stata, en GraphPad, vean ustedes, caminos, hay muchos tutoriales en YouTube al día de hoy, abundan como hongos, entonces ustedes pueden aprender lo que ustedes quieran, pero la mejor forma es ponerlos en práctica ya sobre datos que ustedes tengan, empezar a analizarlos. Esta cosa se aprende haciendo, como la cirugía. Si no la haces, no la vas a aprender. Puedes ser un teórico de la estadística y nunca lo vas a saber hacer, ¿no? La idea es hacerlo. Básicamente eso. Muchas gracias, doctor, por su presencia en esta noche. Y nada más invitarlos a los chicos para que puedan continuar con el curso taller de lectura crítica organizado por CBPC SUSIMED. Hasta la próxima.